Imagínense, y estos chicos no se pronuncian. El juzgado, los demandados de ese juzgado primero están en la sala, por lo menos un compañero que nos responda. Sí, doctor, el juzgado primero aquí estoy, doctor. Estamos. Y los demandados. ¿Se allanaron, doctor? ¿Se allanaron al 0 o qué? Se allanaron a la demanda. Todo es cierto. El juzgado 2. Buenas tardes, doctor. Sí, señor, ya la recibimos. Ya le estamos enviando el auto que admite la contestación de la demanda. Doctor, también ya llegó. El del 1 ya llegó. El del juzgado primero ya llegó. Por favor, en el auto, dígales que llegó a las 6. Miren ahí a qué hora la recibió el juzgado. Por lo menos el reporte que tengo es 6:34. Ustedes lo miran, porque pudo haber llegado antesito, 6:30, 6:29. 6:32, profe. 6:32. Sí, profe. Bueno, el juzgado estaba cerrado cuando llegó. Bueno, juzgado 3. El equipo de Alianza que no ha dejado de lado ni interés de empatar el partido. Juega la pelota. Acosta truca con tortilla. Farid, el micrófono, Farid. Un pase corto para que lo aproveche Leo Saldaña. El juzgado 3. Juzgado 3. Profe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Juzgado tercero. Sí, ya 3, recibieron. perdón. ¿Ya recibieron? Sí, hemos recibido la contestación de la demanda y la estamos revisando para proceder con el auto. No, solamente hagan el auto de recibido. Ah, bueno. Dicen auto, Perfecto, mi doctor. auto de recepción de la demanda para la revisión. ¿Sí? O para Perfecto, mi doctor. Para que quede muy bonita, para que quede mejor el auto, pónganle recibida la contestación de la demanda para sustanciación, que es igual a revisión, pero es que el término judicial es sustanciación. ¿Listo? La van a sustanciar. Perfecto, doctor. Y operativamente, ¿cuándo revisamos el contenido de la respuesta en cuanto al poder y todo? ¿Cuándo? Tenemos 2 días, que es Perfecto, doctor. Hoy y el lunes, donde ustedes como juzgado tienen que revisar la contestación de la demanda y simultáneamente tienen que revisar, compararla con la demanda instaurada y prepararse para el día de la audiencia. ¿Listo? Si tienen algún reparo que hacer a los demandados en la contestación de la demanda, pues le sacan un auto para que ellos hagan una reposición o una subsanación de lo que quedó por contestar, si el juzgado lo considera, y si no lo deja tal cual, revisamos y vamos preparando de una vez la audiencia, porque tenemos días de audiencias. Las audiencias empiezan formalmente el día primero, es la revisión de la contestación de la demanda. El día 2 lo he dejado como una gabelita, como un espacio, como una reserva de tiempo para que los juzgados puedan organizar su libreto. Y el día 3 empezamos con la primera audiencia, el día 4 la segunda audiencia y el día 5 la tercera audiencia. Entonces dejamos un día, que es el día 2, para, por ejemplo, revisar los videos, abrir el libreto, para que las cosas salgan
con tiempo. Esos son los tiempos que tenemos para organizar nuestra actividad académica. Estamos juiciosos. Fíjese que había una preocupación grande con el juzgado 1, porque es que la actividad tiene que continuar. Y entonces ya afortunadamente llegaron y con eso podemos continuar con la actividad. Bueno, entonces, si ya los juzgados recibieron, los juzgados se pueden retirar de la sala para ir a hacer su trabajo de revisar la contestación de la demanda, que esté de acuerdo a los hechos y esté de acuerdo a las pretensiones. Si ustedes consideran que deben hacer autos para que subsanen la contestación de la demanda, háganlo. Pero el plazo que van a dar, pues tendría que ser hasta el lunes 6:30 para que ustedes tengan plazo de revisar si se subsanaron algunos errores o algunas diferencias de forma que puedan ustedes encontrar para que eso quede totalmente depurado. Entonces los juzgados pueden retirarse de la sala para que vayan a hacer su trabajo. ¿Es correcto? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Es Sí, correcto, doctor. sí, Bueno. señoría. Correcto, doctor, gracias. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí, adelante. Bueno, nosotros, el juzgado 4 se va a reunir, vamos a verificar, vamos a comparar la contestación con la demanda para pues, poder fomentar la sustanciación, como usted dice, Sí, en señor. caso tal de que encontremos errores, por decirlo así, Sí, en la contestación de la demanda Sí. para la subsanación, sí. ¿nosotros la enviaríamos mañana para que ellos nos la devuelvan el lunes? ¿O entendí que hasta el lunes tenemos nosotros como juzgado para enviárselas a ellos y ellos nos estarían subsanando la demanda al día siguiente? No entendí eso, profe. Envíen las correcciones que quieran hacer, mándenlas esta noche para que ellos el fin de semana corrijan y el lunes 6 de la tarde, 6:30, ya debe estar No la ese hagan material llegar. corregido en su despacho, en su Y correo. así generar la sustanciación. Listo, profe. No, Ya entendí. ya ahí con ese material arrancamos a hacer la audiencia. Ya no hay más tiempo. Perfecto, profe. Así como Listo, sí, nosotros señor. le dimos plazo a los demandantes para subsanar, también les vamos a dar el plazo debido al derecho a la igualdad. Les vamos a dar esa oportunidad procesal para que hagan la corrección, porque ustedes juzgados tienen que dejar ese material depurado para que en audiencia sea lo más fácil de desarrollarla, ¿sí? Entonces tenemos hoy todo el fin de semana para que ellos depuren, para que ellos corrijan la contestación y la entregan el lunes a las 6:30. Y con lo que llegue, armamos la audiencia. ¿Está bien? Profe, Correcto, disculpe, profe. Vale. es que no escuché ahí cuándo sería la fecha que tendríamos que entregarles nosotros. Hoy, ¿Ya? juzgado Ya. hoy, Listo. hoy. Gracias. Por eso váyanse a hacer su trabajo Listo, profe. y envíen los autos de corrección hoy. Perfecto, ¿Quiénes profe. dicen que tienen Listo, nos plazo? desconectamos, profe. Muy Sí. amable, gracias. Hasta luego. Sí, bueno, hasta luego. Bueno. Vamos a proyectar un video sobre la forma
cómo se realizan las audiencias laborales con el fin de que la parte correspondiente a los demandados y los demandantes sepan en qué momento van a actuar. Porque es que uno dentro del juicio, si no le dan la palabra, no puede hablar. Eso tiene unos tiempos y movimientos, unos espacios donde uno tiene la oportunidad de actuar. Este video que conseguí de muchos que hay, nos va a dar una orientación cómo actúan las partes en el proceso, desde su inicio, con la conciliación, la fijación del litigio, cuando ya tengamos que mirar la parte de las pruebas. Entonces vamos mirando lentamente y nos vamos a familiarizar del tema que vamos a realizar desde el 3 de febrero. Es importante que ustedes tomen nota. De principio a fin vayan tomando nota. El video además está colgado en la aula virtual para que ustedes, hoy hacemos un ejercicio académico que es observar el video, pero él va a quedar colgado ahí para que ustedes mañana, el domingo, el lunes, lo revisen, vayan a ir escribiendo los que tengan que escribir, lo que quieran escribir, vayan a ir preparando, porque este es el entrenamiento. Este es como el entrenamiento de la práctica que viene. Entonces yo siempre les he dicho a ustedes, y ustedes lo saben, entre mejor entrenados estemos, más fácil va a ser la audiencia. Mientras entre mejor entrenado esté Nairo, seguramente el tour va a ser un poco fácil. Pero si no nos entrenamos y llegamos con lo poco que tenemos, le va a pasar lo que les pasó en el primer parcial, que muchos se confiaron y resulta que salió el tiro por la culata. Y hay gente que está necesitando nota para poder pasar. Entonces, estos son los espacios de preparación. Muchos ya se fueron, muchos no estarán ahí. Aparecen aquí que tenemos 60 personas en la sala, más los que se fueron ya de los juzgados, son como 80. Y si uno llamara a lista, seguramente por ahí aparecen unos 10, 15. O antes de que termine la lista empieza a aparecer todo el mundo porque los llaman. Porque así es el sistema de la virtualidad. Yo por eso no me desgasto llamando lista. Cada quien aprende lo que quiere aprender. Si la gente vino por la nota, rebúsquesela. Y se la van a rebuscar. Algunos trabajan, otros no trabajan. Ya son ustedes los que realmente tienen esa responsabilidad de hacer o no hacer las cosas. La conciencia del docente, la responsabilidad del docente es mostrarle a ustedes el ejercicio, mostrarles la asignatura, porque esa es mi responsabilidad social. A mí me pagan es por eso. A mí yo no soy profesor de colegio.
Yo soy catedrático. A mí me da lo mismo que estén los 80, 90 estudiantes ahí pegados. A mí lo que me interesa es transmitir un mensaje y que los que se interesen lo copien, aprendan y vamos para adelante. El que no quiere es problema de cada uno. Entonces, por eso mis ayudas en el aula virtual, ahí quedan para los que la quieran ver, los que los quieran prepararse para las audiencias que vienen. Hasta ahora me siento feliz, me siento contento porque los tiempos están dando y veo que hay compromiso. Listo. Estaba preocupado con los demandados del grupo 1, que no aparecían. Sus problemas debieron haber tenido, pero finalmente llegaron. Ok, perfecto. Entonces vamos a correr la ayuda audiovisual para que ustedes juiciosamente revisen, se enteren y muy seguramente este abrebocas de hoy, ustedes lo van a volver a ver mañana, lo van a ver el domingo, porque es la parte final de su examen final. Es así como ustedes van a llegar a las audiencias, van a llegar a los juzgados, van a llegar a la baranda del juzgado sabiendo hacer las cosas, porque yo siempre les he dicho, la aprehensión del conocimiento científico tiene más éxito cuando es aprendido al ritmo de cada uno, no bajo una presión. Cuando uno está presionado como que no aprende. Pero cuando está uno aprendiendo a su ritmo, a su investigación, se ilumina mejor, le salen mejor las cosas y queda uno satisfecho. Por lo menos a mí me pasa eso. Hoy estaba haciendo una investigación de un tema que se llama la interdicción, Ley 19. 1996, doctor, del 2019. Sí, no, es del 19. Me puse a leerla, me puse a investigar y cuando me di cuenta tenía una cantidad de sentencias, tenía una cantidad de cosas. Y cuando terminé la investigación y encontré lo que estaba buscando, mis queridos estudiantes, me sentí tan feliz de ver que esa aprehensión al ritmo de uno es maravillosa. Eso se lo transmito a ustedes como experiencia académica, porque ustedes saben que yo no he parado de estudiar. Yo acabo de terminar un curso avanzado de coaching educacional. Eso es lo último que he hecho. Y uno lo hace virtualmente y uno estudia cuando quiere estudiar. Hay días que uno no quiere leer o hay días que uno no quiere hacer nada porque esa es la vida. Pero hay días que está uno con un deseo maravilloso de investigar y de aprender mucho más. Entonces vamos a mirar el video. Doctor, antes del video le puedo hacer una preguntita. Buenas noches. Buenas noches, sí señora, adelante. Doctor, en la sanción moratoria que dice el artículo 65, sí, por el día de demora, la demora en pago de la liquidación, ahí uno tiene que entrar a probar la mala fe del empleador para que el juzgado se la otorgue. Sí, sí, es que eso es probando. Eso es igual como en civil. Uno tiene que probar el daño emergente y el lucro cesante. Hay que probar el daño y perjuicio. Esos
esas indemnizaciones por sí mismas no operan. Hay que probarlas. ¿Y cómo ¿Qué argumentos podría utilizar uno como o sea, de la parte demandante para poder probar un... ¿Me está escuchando? Sí, señora, qué pena. Y doctor, o sea, ¿qué argumentos podría usar uno como la parte demandante para argumentar una mala fe de una empresa? O sea, Mire, el demandante solamente se pronuncia frente al juzgado manifestando que no le han pagado. La carga de la prueba recae sobre el demandado probar que le pagó. pero digamos si la empresa aduce que digamos que no ha tenido, que no tiene un músculo financiero, que me refiero a la mora, el artículo 75. Sí, yo te estoy Y si la entendiendo. empresa dice, por ejemplo, que está en una mala situación económica, que ha tenido pérdidas, eso sería Paga. No hay disculpas. No hay disculpas para no pagar la obligación de los derechos laborales. ¿Por qué? Porque es que la ley no le da alternativa al empleador de decir no tengo con qué pagar. Pues el juez ordinario simplemente le falla y en el ejecutivo pues es donde empieza la fiesta y es donde vienen las medidas cautelares y viene más avanzado el proceso. Pero no hay disculpa, mi querida dama, para justificar el no pago del derecho adquirido por el trabajador, porque esos derechos son irrenunciables. Pero la indemnización sí quedaría como a discreción del juez, ¿sí? No, porque También se la tendría que pagar. Si la carga de la prueba es del demandado y el demandado no prueba que la pagó, es que aquí no puede descargar el bulto de forma literal diciendo no tengo plata y no tengo con qué pagar, haga lo que quiera. Esa no es la respuesta. La respuesta es ¿pagó o no pagó? Si pagó, pruebe. Y si no pagó, ¿cómo va a probar? No tiene documentos. Pues van a fallar a contra de él y se va a iniciar el proceso ejecutivo. ¿Listo? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno. 2020, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas de la ciudad de Neiva se constituye en audiencia. ¿Ustedes escuchan? Sí, profe. Sí, doctor. Señor. Sí, doctor. Sí, estamos. Bueno, entonces pongámosle aquí esto así, a ver. Y vamos a empezar de nuevo. Listo, se fue. 2020, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas de la ciudad de Neiva se constituye en audiencia pública con el fin de celebrar lo que para esta fecha y hora está programada dentro del respectivo proceso ordinario de única instancia instaurado
por el señor demandante Jesse Uribe en contra del establecimiento de comercio denominado Clínica Mi Último Suspiro LTDA, proceso que se encuentra identificado con radicado 2020-151-1154. El objetivo de la presente audiencia es llevar a cabo las etapas procesales de la contestación de la demanda, audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de sesiones previas, saneamiento, fijación del litigio, etapa de trámite donde se decretarán y practicarán las pruebas. Una vez concluida la misma, damos paso a la etapa de alegatos de conclusión para finalmente dictar sentencia. Para los efectos del registro en el sistema, le solicito a las partes presentes y a los apoderados informen su nombre completo, número de cédula de ciudadanía, dirección donde se puedan recibir las notificaciones, además de la calidad en la que se encuentran actuando. Empecemos entonces por el demandante, por favor. ¿Se presenta a este estrado el señor demandante? Gracias, su señoría. Mi nombre es Jesse Uribe, identificado con cédula 7692415. Mi dirección, calle 24, número 1118, Vereda Wakanda. Correo electrónico jesseuribe@gmail.com. Actúo en el presente proceso en calidad de demandante. Muchas gracias, señor Jesse Uribe. Se presenta entonces ahora el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría. Muy buenas tardes. Mi nombre es Artunduaga Bermeo, identificada con cédula 55167-646 de la ciudad de Neiva. Mi dirección de notificación, calle 23A, número 2247. Mi correo electrónico sartunduaga@gmail.com y actúo en el presente proceso en calidad de apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, doctora Sandra Artunduaga. Se presenta ahora al estrado la parte demandada, por favor. Buenas tardes, su señoría y demás presentes. Mi nombre es Jorge Smith, identificado con el número de cédula 7777-777. Para efectos de notificación, en la vereda de Apuacanda, municipio de Yumbo, Valle del Cauca, calle primera, número 23, y al celular 318-676-2144, correo electrónico suspifinal@losolivos.com, y actúo como parte demandada. Muchas gracias, señor Smith. Se presenta ahora en este estrado el apoderado de la empresa demandada. Buenas tardes, su señoría y los demás presentes. Mi nombre es Sebastián Solano, identificado con cédula número 1075-307-780. Dirección para notificación en la calle 23A, número 2247 Sur, Canaima. Actúo como el apoderado de la parte demandada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián Solano. Se concede personería adjetiva a la señora Sandra Liliana Artunduaga Bermeo como apoderada de la parte demandante y al señor Sebastián Solano Artunduaga como apoderado de la parte demandada. Así las cosas, damos inicio en lo que tiene que ver con la contestación de la demanda. Para tales efectos, le concedo el uso de la palabra al señor apoderado judicial de la parte demandada para que haga lo propio. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, su señoría. Procedo a la respectiva contestación de la demanda. Su señoría, frente a las pretensiones, en la primera me allano, en la segunda me allano, en la tercera me opongo a la pretensión, toda vez que al señor Jesse Uribe efectivamente se le suministraban elementos de protección y se cancelaba la seguridad social. Por lo tanto, no hay lugar a la figura de despido indirecto, por lo cual no estaría la clínica obligada a indemnización alguna. Su señoría, a la cuarta pretensión me allano, a la quinta pretensión me allano, a la sexta me allano, a la séptima me allano, a la octava me opongo a la pretensión por los mismos motivos ya argumentados
en el tercer punto de esta contestación. En la novena me allano, en la décima me allano parcialmente, toda vez que la clínica efectivamente cancelaba los aportes de la Seguridad Social, encontrándose al día en dichos pagos hasta el 30 de marzo de 2021. Continuamos con la decimoprimera. Me opongo a la pretensión, como quiera que no hay lugar al pago de intereses, teniendo en cuenta que a la fecha la clínica se encontraba al día en los pagos de seguridad social. A la pretensión decimosegunda me opongo a la pretensión, toda vez que no se ha causado ningún otro emolumento prestacional ni perjuicio adicional. Por último, a la decimotercera pretensión me opongo, como quiera que ello obedece al criterio del juez en el fallo respectivo. Procedo a manifestarme frente a los hechos de la siguiente manera. En el hecho primero, es cierto parcialmente, por cuanto el contrato firmado con el señor Jesse Uribe efectivamente se encontraba renovado. Más en esta audiencia se mostrará el suministro de elementos de protección contra el COVID y el pago a la seguridad social. Al segundo hecho, es cierto. Al tercero, no es cierto, como quiera que los elementos de protección fueron debidamente entregados y el pago de la seguridad social debidamente cancelado, como se demostrará en esta audiencia, su señoría. En el hecho cuarto, es cierto parcialmente, toda vez que al no haber despido indirecto, pues no hay pago a la indemnización. Al hecho quinto, es cierto. El hecho sexto, es cierto, como quiera que ya existe un llamado a conciliación en la cual asistió el respectivo apoderado de la parte demandante. Señor juez, como fundamentos de hechos, como fundamento y razones de derecho, invoco como fundamento en derecho lo dispuesto por la Constitución Política de 1991, el Código de Procedimiento Laboral y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo y las normas pertinentes del Código de Procedimiento Laboral. Como medios de prueba, solicito a su despacho tener como pruebas las siguientes. Primero, testimonial. Sírvase, señor juez, disponer que se reciba el testimonio de las siguientes personas, quienes deberán declarar sobre los hechos de la demanda y de la contestación de la misma. La señora Gabriela Medina Roballo, persona mayor de edad, domiciliada y residente en la carrera cuarta, número 2080 de la vereda Huacanda. Como prueba documental, anexo fotocopia auténtica del contrato de trabajo celebrado entre las partes, fotocopia auténtica de la renuncia presentada por el señor Jesse Uribe, fotocopia de las planillas de pago de la Seguridad Social, fotocopia del acta de entrega de elementos de protección personal, fotocopia de pago de prestaciones sociales de fecha 14 de mayo de 2021. Como excepciones, con base en lo dispuesto en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo, formulo las siguientes excepciones. Primera excepción, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. No existe obligación de pagar a cargo de la parte demandada indemnización alguna, como quiera que no hubo un despido indirecto. Igualmente pido, señor juez, se sirva declarar probadas las demás excepciones que resulten dentro del presente proceso. Muchas gracias, señor juez. Hasta aquí la respectiva contestación de la demanda. Muchas gracias, doctor Solano. Bien, escuchada la contestación de la demanda y antes de proceder a pronunciarse en torno a la misma, el despacho hace un breve receso para constatar que los documentos enunciados como prueba documental corresponden a los enunciados. Bien, así entonces, escuchada la contestación de la demanda y en atención a las disposiciones establecidas en el artículo 31 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, se admite la contestación a la demanda que para tales efectos acaba de realizar el señor apoderado judicial de la parte demandada, el doctor Sebastián Solano. Así entonces, damos por terminada la primera etapa procesal en lo que tiene que ver con la contestación de la demanda. Ubicado el despacho en la audiencia de conciliación, les recuerdo que ustedes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio
antes de que se profiera el respectivo fallo que ponga fin a este proceso. Todas las propuestas podrán ser escuchadas de forma independiente si son aceptadas o no por la otra parte. Por eso les invito a la parte demandante que si tiene una propuesta para hacerle a la parte demandada, este es el momento oportuno. Parte demandante. ¿Tiene No, ánimo su señor. conciliatorio? No hay ánimo conciliatorio. Parte demandada. ¿Hay ánimo conciliatorio? No, señor juez, no existe ningún tipo de ánimo conciliatorio. En vista de que no hay resultado ni acuerdo conciliatorio alguno, el despacho declara fracasada la fase de conciliación para los efectos del trámite sin perjuicio que alguna de las partes pueda considerar el tema con anterioridad al momento que se dicte el fallo referido, antes que las partes se le notificó en los estrados. Continuamos con las etapas procesales subsiguientes, siendo esta la decisión de excepciones previas y como quiera que el apoderado judicial de la parte demandada no propuso excepciones previas de las cuales haya la necesidad de pronunciarse en esta oportunidad. Entonces, damos por concluida dicha etapa procesal. Continuamos entonces con la etapa de saneamiento y como quiera que en el despacho no se encuentra la necesidad de tomar medida alguna de saneamiento para evitar futuras nulidades o un fallo inhibitorio. Damos entonces por concluida la etapa de saneamiento y entonces le damos paso a la etapa de fijación del litigio. La etapa de fijación del litigio lo que pretende es confrontar los hechos de la demanda con su contestación para que al determinar cuáles hechos son admitidos, el despacho se sustraiga de decretar pruebas tendientes a su demostración. Así entonces, en la etapa de fijación del litigio, el despacho observa que los hechos 1, 2, 5 y 6 fueron aceptados como ciertos por la entidad demandada al momento de dar respuesta a la demanda, razón por la cual se sustraen del debate probatorio estos hechos y el despacho se abstendrá de decretar pruebas tendientes a su respectiva demostración. Bien, así entonces damos por concluido lo que es la fijación del litigio y pasamos a establecer cuál es el conflicto jurídico o el problema jurídico que nos suscita en esta oportunidad, siendo este determinar en primera medida la vigencia y la modalidad contractual en la que se encontraba el demandante, señor Jesse Uribe, en el momento de presentar su renuncia a la clínica Mi Último Suspiro. Y en la segunda medida, si le asiste razón a que se le pague por parte de la entidad las pretensiones reclamadas. Esto es parte del salario y de las prestaciones sociales no pagadas en su momento. La indemnización por despido indirecto de que trata el inciso 2 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. La indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Los aportes de la seguridad social no pagados y los implementos de protección personal no suministrados. Por parte de la parte demandante, ¿tiene algo por decir? No, su señoría. Muchas gracias. Por parte de la parte demandada, ¿tiene algo por decir? No, señor juez. Así entonces, y no habiendo nulidades ni recursos por resolver, queda saneado el litigio, decisión que queda notificada en estrados. Así entonces damos por concluida esta etapa y nos ubicamos en la etapa de trámite, siendo esta etapa de trámite en donde se decretarán y practicarán las pruebas en lo que tiene que ver con las pruebas solicitadas por la parte demandante. El despacho tiene como prueba documental los documentos aportados con la demanda que obran entre los folios 13 a 29 y 22 hasta el 26 del expediente. De igual forma, se decretará la prueba testimonial solicitada por la parte demandante frente a las siguientes personas. La doctora Daniela Medina Roballo, habida cuenta de que cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 212 del Código General del Proceso. De igual forma, se decretará la prueba testimonial solicitada por la parte demandada frente a las siguientes personas. La señora Gabriela Carvajal Rodríguez,
habida cuenta de que cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 212 del Código General del Proceso. De otro lado, en lo que tiene que ver con las pruebas solicitadas por la parte demandada, el despacho tendrá como prueba los documentos aportados en la contestación de la demanda y que obran en 18 folios que se ordenan incorporarse en el presente proceso. Bien, así entonces damos por concluida la etapa de trámite en lo que tiene que ver con el decreto de pruebas y procederemos a la práctica de las pruebas en lo que tiene que ver con las pruebas documentales, tanto de la parte demandada como de la parte demandante. Se entienden practicadas las pruebas una vez se encuentren incorporadas al proceso los documentos como efectivamente ya obran. Así entonces procederemos a la práctica de las pruebas en lo que tiene que ver con la prueba testimonial. Llamamos al estrado a la señora Daniela Medina Roballo, quien el despacho le tomará el juramento de rigor. Si faltare a la verdad o lo calle total o parcialmente en diligencia judicial, incurrirá en el delito de falso testimonio, que tiene una pena comprendida de prisión de 6 a 12 años. Bajo tales previsiones, ¿jura decir la verdad en esta declaración que va a rendir, señora Daniela? Sí, juro. Señora Daniela, esta amable le informa al despacho su nombre completo, número de cédula de ciudadanía, lugar o domicilio, ocupación u oficio, grado de escolaridad y estado civil. Bien, mi nombre es Daniela Medina Roballo, identificada con la cédula de ciudadanía 1075-384-589. La dirección de mi residencia es Diagonal 14, número 2964. Mi estado civil es viuda y laboro como médica en la clínica Mi Último Suspiro. Así entonces, el suscrito juez procede a formular las siguientes preguntas. Señora Daniela, sírvase informar a este despacho qué cargo desempeña en la clínica Mi Último Suspiro y desde cuándo labora allí. Soy médica en la clínica y laboro allí desde hace 3 años. Señora Daniela, sírvase decir a este despacho si la clínica Mi Último Suspiro, LTDA, suministraba los elementos de protección personal contra el COVID-19. Sí, su señoría, sí lo suministra. Señora Daniela, informar a este despacho si tiene conocimiento de que la clínica Mi Último Suspiro hace los pagos de la seguridad social a sus trabajadores y con qué periodicidad lo hace. Sí, su señoría, sí hace los pagos, pero los hace de manera extemporánea. Incluso en algunas oportunidades se presenta mora de varios meses. Muchas gracias, señora Daniela. Se le concede la palabra al apoderado judicial de la parte demandante, la doctora Sandra, para que haga las preguntas a que haya lugar. Gracias, señor juez. Doctora Daniela, usted le informa a esta sala que la clínica Mi Último Suspiro Limitada suministra elementos de protección personal contra el COVID-19. Sírvase, por favor, informar si usted recuerda la periodicidad con la que la clínica hace entrega de esos elementos. No recuerdo exactamente con qué periodicidad la clínica hace entrega de los elementos de protección, pero de lo que sí me acuerdo es que esos elementos se acaban y los médicos quedamos expuestos algunos días e incluso semanas y nos toca a nosotros asumir esos costos para salvaguardar nuestra propia salud y seguridad. Siguiente pregunta. Doctora Daniela, ¿usted le manifestó a este despacho que la clínica hace los pagos de la seguridad social de manera extemporánea y que en algunas oportunidades presenta mora de varios meses? ¿Cómo sabe usted eso? Como empleada de la clínica Mi Último Suspiro, hago uso de los servicios de la EPS y allí en repetidas ocasiones me han negado los servicios porque me manifiestan que el recaudo de los aportes se encuentran en mora. Por eso no he podido usar algunos servicios de la EPS.
Su señoría, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Liliana. Se le corre traslado entonces al doctor Sebastián Felipe Solano para que formule el interrogatorio, si a bien lo tiene. No, señor juez, muchas gracias. Bien, se da por concluida la declaración testimonial de la doctora Daniela Medina Roballo. Llamamos al estrado a la señora Gabriela Carvajal Rodríguez, a quien el despacho le tomará el juramento de rigor, si faltare a la verdad o la calle total o parcialmente en diligencia judicial, incurrirá en el delito de falso testimonio, que tiene una pena de prisión de 6 a 12 años. Bajo tales previsiones, señora Gabriela, ¿jura decir la verdad en esta declaración que va a rendir? Sí, juro. Bien. Es tan amable, entonces me informa su nombre completo, su número de cédula de ciudadanía, lugar de domicilio, ocupación u oficio, grado de escolaridad y estado civil. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriela Carvajal Rodríguez. Mi número de cédula es 1075-319-839. Soy administradora de empresas. Mi licencia es la carrera cuarta número 2080 en la vereda de Wakanda y mi estado civil es casada. Muchas gracias. Procede entonces el despacho a formular las preguntas pertinentes. Señora Gabriela, sírvase decir a este despacho qué cargo cumple su merced en la empresa. Yo ejerzo el cargo de administradora en la clínica Mi Último Suspiro. Señora Gabriela, sírvale decir a este despacho qué funciones cumple dentro de la empresa. Yo superviso toda la parte administrativa de la clínica. Tercero, señora Gabriela, sírvase decir a este despacho si la clínica del Último Suspiro le entregó los elementos de protección personal al señor Jesse Uribe. Sí, su señoría. Señora Gabriela, sírvale decir a este despacho cada cuánto le entrega a la clínica Mi Último Suspiro los elementos de protección personal a sus trabajadores con ocasión a la prevención del COVID-19. La clínica siempre está pendiente en el momento en que se acaban estos implementos para poder suministrar más. Muchas gracias, señora Gabriela. Se le concede entonces la palabra al apoderado judicial de la parte demandada para que haga lo propio. Gracias, señor juez. Continúo con el respectivo interrogatorio a la señora. Señora Gabriela Medina, sírvale decir a este despacho si usted como administradora de la clínica Mi Último Suspiro vio que le hayan entregado los EPP para la prevención del COVID al señor Jesse Uribe. Sí, señor. Yo como administradora tengo la responsabilidad de supervisar que las personas encargadas de entregar esos implementos hagan su trabajo, lo cual para nosotros es importante porque pues se le suministra al personal, incluyendo al señor Jesse Uribe. Señora Gabriela, sírvale decir a este despacho cómo comprueba usted que efectivamente la clínica del Último Suspiro le entregó los EPP al señor Jesse Uribe. Su señoría, para estos casos nosotros optamos por tener planillas en donde los empleados puedan firmar y efectivamente se le entreguen estos implementos, incluyendo también al señor Jesse Uribe. Por último, señora Gabriela, sírvase decir a este despacho si se le pagó la seguridad social al señor Jesse Uribe. Sí, señor, estamos al día con el pago de la seguridad social para el señor Jesse Uribe. No más preguntas, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sebastián Solano. Le corremos traslado a la parte demandante para que, si a bien lo tiene, formule contrainterrogatorio en contra de la señora Gabriela Carvajal. No, su señoría, muchas gracias. Bien, se da por concluida la declaración testimonial de la señora Gabriela Carvajal Rodríguez. Así entonces damos por concluida
etapa de trámite en lo que tiene que ver con la práctica de las pruebas testimoniales y procederemos a la etapa de alegatos de conclusión. Para tales efectos, le concedo la palabra a los apoderados judiciales, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, para que presenten sus respectivos alegatos de conclusión, si a bien tienen, informando que cuentan con un término máximo de 10 minutos para que hagan sus respectivas presentaciones. Así entonces tiene la palabra el apoderado judicial de la parte demandante. Gracias, su señoría. Procedo a los alegatos de conclusión por parte de la parte demandante. En las pretensiones de la demanda se solicitó la declaración de la existencia de un contrato a término fijo entre mi defendido y la empresa accionada Clínica Mi Último Suspiro Limitada, al igual que se declare que dicho contrato terminó por causa imputable al empleador. Se dice en la demanda que el señor Jesse Uribe inició a laborar el 15 de julio de 2020 mediante contrato a término fijo con duración de 6 meses, el cual se renovó automáticamente el 15 de enero de 2021 por el mismo término pactado inicialmente a 6 meses como consecuencia de la falta de aviso de una de las partes de no prorrogarlo, lo cual genera su renovación por un periodo igual al inicialmente pactado, originando una nueva fecha de vencimiento para el 15 de julio de 2021, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Con ocasión de la falta de suministro de elementos de protección contra el COVID-19 y la falta de afiliación a la Seguridad Social, mi poderdante decide dar por terminada la relación laboral el 14 de mayo de 2021, lo cual constituye una causa imputable al empleador, con ocasión de su negligencia e irresponsabilidad al colocar en riesgo la salud e integridad de mi poderdante. El despido indirecto se materializa cuando el trabajador renuncia obligado por las circunstancias en que lo ha puesto el empleador debido al incumplimiento constante y sistemático de sus obligaciones, lo cual en efecto se dio por parte del empleador con ocasión de las constantes y sistemáticas irregularidades durante toda la vigencia del contrato relacionadas con el pago de la seguridad social y el suministro de elementos de protección personal. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo señala las justas causas por las que el trabajador puede terminar el contrato de trabajo, en su numeral 10, literal B, en el cual se lee el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador de sus obligaciones convencionales o legales. Del mismo modo, la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Laboral, del 26 de mayo de 2012, identificada con el radicado 44155, expone referente al despido indirecto o autodespido, que es el resultado del comportamiento que de manera consciente y por iniciativa propia hace el trabajador a fin de dar por terminada la relación laboral por justa causa contemplada en la ley, imputable al empleador. De otro lado, el despido indirecto es un despido injustificado. Por tanto, el efecto o consecuencia es que el empleador debe pagar la respectiva indemnización por despido injustificado. O dicho de otra forma, si el empleador obliga al trabajador a renunciar, debe indemnizarlo. Es decir, el trabajador que renuncia obligado por los incumplimientos del empleador tiene derecho a la indemnización por despido. El inciso 2 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo expresamente contempla la obligación del empleador de pagar la indemnización por despido indirecto. Abro comillas. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización, cierro comillas.
La circunstancia anteriormente expuesta se pudo evidenciar plenamente mediante el testimonio de la doctora Daniela Medina Roballo, quien testificó a este despacho la veracidad del incumplimiento mes a mes del pago de los aportes a la seguridad social y el suministro irregular de los elementos de protección ya mencionados, al igual que ha quedado plenamente demostrado mediante la prueba documental allegada al proceso, representada en las copias de las planillas de pago de los aportes a la seguridad social, las cuales vislumbran la mora sistemática y el no pago de los mismos durante los últimos 3 meses, al igual que las planillas de control de entrega de elementos de protección contra el COVID-19, las que reflejan la irregularidad y falta de entrega de los mismos. Finalmente, señor juez, de acuerdo a la prueba documental materializada en la copia de la liquidación allegada a la demanda, liquidada y pagada a mi poderdante, vislumbra el pago incorrecto e irregular del salario, las prestaciones sociales y demás derechos adquiridos, sin que hasta la fecha hayan sido pagados de manera correcta, generando el derecho de mi poderdante a exigir el pago de la sanción de moratoria, contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por no haberse cancelado dichos valores a la terminación del contrato. Señor juez, por las razones anteriormente expuestas, solicito se acceda a las pretensiones de la demanda. Gracias, su señoría. Muchas gracias, doctora Sandra Liliana Artonduaga. Se le concede la palabra al apoderado judicial de la parte demandada para que haga lo propio. Muchas gracias, señor juez. Procedo a dar mis respectivos alegatos. En estos términos, ruego al despacho que se tenga en cuenta los anteriores argumentos para no acceder a las pretensiones declarativas y condenatorias incoadas. Ahora bien, en algunos puntos muy brevemente, al por qué debe desestimarse o no debe tenerse en cuenta en su integridad las apreciaciones efectuadas por los testigos practicados en la presente audiencia. Vale resaltar respecto de la testigo Gabriela Carvajal Rodríguez, quien labora en la empresa como administradora, la cual da fe de que se le entregan efectivamente los implementos contra el COVID-19, lo cual no daría lugar al despido indirecto formulado por la parte demandante, toda vez que este se configura con alguna falta por parte del empleador, la cual no cumple con ninguna de las que están consagradas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual no corresponde a ningún tipo de indemnización, mucho menos a ningún tipo de intereses con ocasión de este mismo. Respecto a la seguridad social, se probó mediante testimonio que ya los pagos de la seguridad social están al día, lo cual no corresponde a ningún tipo de interés. Teniendo en cuenta esos argumentos, ruego el despacho se imparta absolución respecto a las pretensiones las cuales me opuse en la demanda. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor Sebastián Felipe Solano. Bien, así entonces se da por concluida la etapa de alegatos de conclusión y procede el despacho a dictar sentencia, para lo cual se hace un breve receso. Reanudada la audiencia, procede el despacho a dictar la respectiva sentencia. Como quiera que dentro del debate probatorio e interrogatorio de los testigos, la parte demandada reconoció el pago de manera incompleta de las prestaciones sociales, la existencia del contrato a término fijo por renovación automática por un lapso total de 300 días entre el señor Jesse Uribe y la clínica El Último Suspiro LTDA, y como se pudo evidenciar por parte de este despacho mediante prueba documental, que existía en el momento de la renuncia del demandante mora en el pago de la seguridad social por parte de la empresa,
al igual que irregularidades en la entrega de los elementos de protección personal que provocaría el despido indirecto imputable al empleador, la clínica del último suspiro. Por tal motivo, no es procedente la excepción de mérito de la inexistencia de la obligación propuesta por la parte demandada, por cuanto sí existe una obligación por parte de la clínica del último suspiro, con ocasión al no pago de las prestaciones sociales y las que por consecuencia del despido indirecto al señor Jesse Uribe se dejaran de percibir hasta la fecha. Por otro lado, frente a la excepción de mérito de prescripción propuesta por la demandada, se vislumbra por parte del despacho que el demandante está dentro del término legal de los 3 años de que trata el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo para instaurar la presente acción objeto del presente litigio. Así las cosas, no procede dicha excepción de mérito. Y en cuanto a la excepción de mérito de buena fe propuesta también por la parte demandada, la clínica del último suspiro, el despacho conforme a las pruebas testimoniales encontró probado el despido indirecto del señor Jesse Uribe por cuanto no recibió los elementos de protección personal que lo protegiera del contagio del COVID-19 en el marco de la urgencia sanitaria en el país, como quiera que su trabajo es de alto riesgo en la clínica El Último Suspiro, situación que provocó la renuncia del señor Jesse Uribe de conformidad con el numeral 2 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, causal que constituye un despido indirecto imputable al empleador por no suministrarle a los trabajadores elementos de protección contra enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente su seguridad y su salud. En virtud de las anteriores consideraciones, el suscrito juez primero laboral del municipio de Neiva, hoy 30 de octubre del 2020, administrando justicia y por mandato de la ley resuelve, primero, declarar el contrato a término fijo celebrado entre el señor Jesse Uribe y la clínica Mi Último Suspiro, LTDA, vigente desde el 15 de julio del 2020 hasta el 14 de mayo del 2021. Segundo, ordenar a la empresa La Clínica Mi Último Suspiro, LTDA, el pago de lo adeudado por concepto de prestaciones sociales al señor Jesse Uribe por valor de 10.066.665 moneda corriente. Tercero, ordenar a la empresa La Clínica Mi Último Suspiro, LTDA, el pago de lo adeudado por concepto de sanción moratoria por un valor estimado en 5 millones de pesos, moneda corriente, en virtud de que se probó la mala fe del empleador. Cuarto, condenar a la parte demandada al pago de las costas por valor de 500.000 pesos, moneda corriente. Quinto, contra esta decisión procede el grado jurisdiccional de consulta. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Muchas gracias a todas las partes intervinientes. Bueno, mis queridos apreciados estudiantes, ¿cómo les quedó el ojo? Súper, Doc. Bueno, pena que pueda viajar. Bien, bien, Doc. Ahí. Doctor, pero dice que de mayo de julio del 2020 a mayo del 2021 y todavía no ha llegado a mayo. ¿Dónde escuchó eso, María Bueno, Eugenia? no le puse bien cuidado a esa parte. Pero bueno, lo más importante que quiero que ustedes noten allí es que tanto los demandados como los demandantes deben de llevar su libreto muy definido en materia de interrogatorio de parte, contrainterrogatorio que le pueden hacer a los testigos. Otra parte que es bien importante que las partes intervinientes en el proceso tengan en cuenta es lo relacionado con los alegatos de conclusión. Esos alegatos de conclusión, cada una de las partes lo deben de llevar escrito para que ese día lo lean.
que es la manera como pueden enderezar el proceso. Entonces, este ejercicio, esta práctica, este modelo, lo que nos está mostrando son las actuaciones que tienen las partes dentro del proceso. Fíjese que al finalizar, como era de única instancia, el juez solamente dice que es para consulta. No tiene recursos alguno. Y si miramos puntualmente lo que se desarrolló al interior de la audiencia, no ha sido otra cosa que lo que el docente muy puntualmente, muy juiciosamente ha venido explicando en sus diferentes conversatorios que ha tenido a lo largo y a lo ancho del módulo, con el fin de que cuando ustedes lleguen a esta práctica, nada, absolutamente ningún término sea totalmente desconocido para ustedes. Lo que hicimos fue organizar las ideas, revisar la audiencia, y esto es lo que ustedes tienen que salir a hacer cuando sean abogados titulados. Ese es el ejercicio. De modo pues que ¿tienen alguna pregunta sobre el particular? Porque este ejercicio ustedes lo van a tener que revisar juiciosamente, casi que aprendérselo de memoria, para que su examen final sea lo mejor de lo mejor. Lo que pretendemos es 0 errores, porque tenemos la práctica, y la práctica hace el maestro. Entonces, los señores de los juzgados, pues obviamente les quedó muy bien diseñado la parte del libreto. Hay una audiencia de proceso ordinario laboral. Pareciera que fuera un proceso de mayor cuantía, de un juez del circuito, donde la diferencia es que en el circuito sí hay derecho al recurso de apelación para que el superior siguiente revise el debido proceso y si de pronto llegó a tener algunos yerros por parte del administrador de justicia, que es el juez. Bueno, ¿tenemos preguntas, mis apreciados estudiantes? Disculpe, doctor, o sea que nosotros la vamos a hacer de única instancia. Como la hayan propuesto, porque los demandantes fueron los que pusieron la voz cantante. Si es de menor cuantía, se va a municipal. Y si es de mayor cuantía, se va al circuito. ¿Quién propone eso? La demanda. ¿Me entendiste? Sí, doctor, sí, ya aclaré la duda. Muy amable. No, aquí no vamos a escoger, sino es lo que haya salido en el trabajo previo que hicieron los demandantes. Ellos son los que le pusieron el punto alto a la demanda. ¿Vale? Sí, doctor. ¿Qué otra cosa? Doctor, ¿me podría repetir que tenemos que enviarlo ahorita? Disculpe. Dime. ¿Me podría repetir que tenemos que enviarlo ahorita, al juzgado? ¿Ahorita al juzgado? No, ahorita nada. Ahorita el juzgado les tienes que enviar algún auto que los demandados tengan que subsanar la contestación de la demanda. Si no les llega nada, pues nada responde, porque nosotros no nos movemos si el juez no se pronuncia frente al auto. Acuérdense en que el auto es el mecanismo jurídico por medio del cual el juez se comunica con las partes en el proceso. De boquilla no hay nada. Lo único que vale verbalmente en el derecho laboral es el contrato laboral. De resto, todo es por escrito. Hay pronunciamientos por escrito.
y listo. ¿Qué otra cosa? Bueno, no siendo más el objeto de la presente, entonces decirles que por favor cuídense mucho. Si no tienen nada que hacer fuera de la casa, guárdese, cuídese y que pasen un feliz fin de semana. La clase ha terminado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Feliz fin de semana. A ustedes. Gracias, muy amable. Lo mismo a ustedes. Gracias. Igualmente. Gracias. Feliz noche.